Me dice, lo que ha pasado es que se ha corrido el cerco. O sea, hoy día como sociedad ya no toleramos solamente la indemnización o que me puedan financiar este punto. Yo necesito tener compensación. Hoy día los electrodependientes son un desde. El deber de protección ya es un deber que contamos con ciencia y tecnología. No podemos decir no, es que no sabíamos que iba a haber una tormenta eléctrica y afectar. O que las lluvias iban a generar un fenómeno de remoción en masa, una aluvión, algún deslizamiento. Y vamos a hacer una faena productiva en ese día. O sea, estamos poniendo a una situación. Ahora claramente habrá que indicar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo adaptamos también el mundo del trabajo? Y ahí, bueno, entre todo eso ocurrió el terremoto del 2010 y eso fue también un punto de inflexión dentro de mi vida en este tema. ¿Estábamos preparados para ese terremoto? ¿Qué crees tú? Mi tío o alguna otra persona vivió lo que se conocía como la Operación Daisy. Sí. Que era un protocolo de evacuación, prácticamente ocurría algo, nos enseñaban coloquémonos debajo de la mesa y después salgamos hacia el exterior. Y yo creo que es bastante importante porque instaló una forma de ver este tema. Esto es lo mismo con otro nombre, que es plan de emergencia. Entonces eso es un poco complejo. Esa lucha va a demorar. Yo me demoré cerca de 10 años en entender que era la reducción del riesgo. Porque yo comprendía que decía, bueno, ocurre algo, entonces a la comunidad la preparo para que reciba ayuda. Claro. ¿Sí? Lo cual es súper importante. Y algunos incluso pueden tener riesgos crónicos. La misma población que vive al costado se expone imprudentemente al riesgo o porque muchas veces condiciones, no quiero cuestionar, también hay determinantes sociales, pero decía, bueno, pero ¿por qué en vez de poder darle pescado, por qué no enseñamos a pescar? Y una de las mejores maneras de hacer es reducir la incertidumbre también para la inversión, porque también es un tema de incertidumbre, dar seguridad hacia los ciudadanos, ¿cierto?, que asisten a un servicio. Y eso significa un desafío que no es menor, que enamorar al número uno. Yo creo que ese es un camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial? No tan amantes, también son bienvenidos. Sean bienvenidos a el capítulo número 16 de tu podcast Con Toda Seguridad, porque tú sabes que aquí hablamos de seguridad, pero en serio. En este podcast tenemos a un invitado extremadamente importante para nosotros. Hemos hablado contigo muchas veces, estimado Cristian. Bueno, el nombre del panelista es Cristian Ramírez Sepúlveda. Don Cristian, gusto de saludarlo. ¿Cómo está, señor? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, hoy día de manera ya presencial. Es una modalidad bastante interesante, permite de alguna manera poder compartir, relajarse un poco más, poder hablar de la vida, de lo que significa estos espacios que nos permiten conectarnos con tantas personas en cualquier lugar del mundo hoy día incluso. Exacto. Bueno, para las personas que no lo conocen, qué feo que no lo conozcan, tienen que conocerlo. Cristian Ramírez Sepúlveda es presidente de Agriset, es coautor de la Guía de Reducción del Riesgo de Desastres, es consultor senior de GRD, Gestión de Riesgos de Desastres, y es docente en Gestión de Riesgos de Desastres en centros de trabajo, entre otras muchas, digamos, cosas que ha hecho estimado Cristian. Por lo tanto, vamos entonces a partir con este capítulo número 16 y como siempre partimos. Estimado Cristian, explícanos por favor, brevemente, quién eres, qué haces, cuál es tu especialidad y un poquito acerca de ti y cuál es tu experiencia en el área, por favor. Ya, muchas gracias. Es importante este espacio porque generalmente uno comienza un tema muchas veces técnico, pero bueno, soy quilpueíno hoy día, nací en Temuco, nací en el año 78, estudié ahí en educación subvencionada, ¿cierto? Y decidí, con todo el apoyo de mis padres, venirme al Paraíso. Entonces, me crié principalmente en la quinta región, estudié ingeniería civil industrial, después me dediqué a varias áreas, asociadas sobre todo a la tecnología, y el año 2002 tuve la fortuna de poder conocer la gestión de riesgo de desastre cuando se hablaba un poco de prevención de desastres, no gestión del riesgo de desastre, en una institución que para mí es muy importante, que es la Cruz Roja Chilena. Ahí nacieron mis primeros pasos. Y ahí, de alguna manera, cuando conocí esto el año 2001, 2002, me enamoré. Dije, voy a dejar toda la vida que de alguna manera esperaba. Mis papás ahí con horror en muchos aspectos. Y de a poco me fui incorporando al mundo de la acción humanitaria. Vengo del mundo de la respuesta pura y dura.
siempre digo acá, en esta persona que habían 2 personas, era atlético, con mucho más, con cabello, pero sobre todo con muchos sueños, como todo joven que quiere cambiar el mundo. Y me incorporé un poco a eso. Me enamoró mucho la asistencia humanitaria que se desarrollaba. El país, Chile es un país muy afectado por distintos fenómenos, y lo que hacíamos como voluntariado primero, apoyábamos a las comunidades, personas que se han afectado, y entregamos ayuda humanitaria en nieve, en lugares con barro, con muchas cosas. Eso me encantó y fui muy feliz, y por lo tanto después me fui acercando a esto. Así que esa fue como mi primera aproximación. Perfecto. Cuéntanos un poquito acerca de el día martes. Estuvimos en entrevista, en un live, y tú me comentaste que hubo algo que te enamoró de la gestión de riesgo de desastre. Cuéntanos un poquito acerca de eso en particular. Sí, mira, yo creo que lo que especialmente conmueve es cuando las personas de alguna manera pierden probablemente sus bienes, que es lo más preciado. Estoy pensando en la agricultura campesina, en pequeños productores que su medio de vida es poder producir actividades agrícolas o cualquier otro tipo de desarrollo, turismo. Y veía que cuando muchas veces nosotros íbamos con mucha ayuda, teníamos en su momento la Oficina Nacional de Emergencia, que no es lo que hoy día es el servicio, fue mi escuela, fueron grandes apoyos. Entonces nosotros decíamos, queremos ir más allá, no solamente quedarnos desde la mirada, queremos tener una mirada también imparcial de la ayuda humanitaria. Y lo que me conmovió principalmente el tema de la infancia, cuando veía niños que se afectaban, veía por qué las escuelas no incorporaban también estas temáticas, y sobre todo el que había muchos jóvenes que eran capaces de poder sacrificar tiempo, incluso profesionales, en acción humanitaria. Había muchas personas que era como el sueño que uno tenía, ir a África, ir a sudeste asiático. De hecho, desarrollé después, posteriormente tuve la oportunidad, ya cuando decidí que esta era mi vocación, de poder ser director. Se ofreció la posibilidad de un cargo, director nacional de Cruz Roja Chilena, de este tema que se denominaba Socorro en su momento, era gestión de riesgo de desastre. Y ahí tuve la ocasión de seguir viajando por distintos países de Centroamérica, Brasil, entender más la asistencia humanitaria como un proceso súper completo. Empecé a hablar de los medios de vida, cómo hoy día somos capaces también de recuperarnos de manera temprana en las comunidades, hoy día los pequeños, pequeños emprendedores, y entendía de que esto no solamente se basaba en que ocurría algo y teníamos que ir a recorrer, tenía que ir a entregar ayuda. O si teníamos un fenómeno, lo que había que hacer era arrancar, bueno, claramente por la vía, evacuar de manera, o desalojar de manera mucho más técnica, pero ahí escuché por primera vez la reducción del riesgo de desastre. Me costó entenderlo, dije, es como por eso que de repente entiendo a los colegas, es como otra manera de hablar de planes de emergencia. Era como decir, bueno, ahora la diferencia es que tenemos que prepararnos antes. Pero más que eso, es abordar los factores causales. Hay un autor muy importante que habla, Alan Lavelle, habla de la gestión prospectiva, no solamente mirar hoy día lo que ocurre, sino que también mirar a futuro. Sobre todo los factores o condicionantes sociales, económicos, culturales, que son bastante importantes en esto, porque las personas tienen esa acción. Y ahí, bueno, entre todo eso ocurrió el terremoto del 2010, y eso fue también un punto de inflexión dentro de mi vida en este tema. ¿Estábamos preparados para ese terremoto? ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que muchas veces se tiende como a culpar a una o dos personas, o más, que fueron parte del Comité de Gestión de Riesgo de Desastre. La historia nos dirá si efectivamente distintas responsabilidades. Pero bueno, yo conocí en su momento al doctor Maturana, a Carmen Fernández. Claramente era un país donde, pensar que hablamos de una oficina nacional de emergencia, entonces su propósito, de hecho antes era una bodega donde ocurrían situaciones y la sociedad los municipios levantaban la mano y decían, requiero ayuda porque no puedo, así que entrégueme asistencia, y nosotros nos damos cuenta en todo eso, a propósito de tu pregunta, de que finalmente como sistema habíamos fallado. Estos temas no se veían dentro de la formación. La formación hoy día estaba exclusiva a funcionarios del Estado, municipalidad, y algunos que entrábamos porque éramos parte de estas acciones humanitarias, porque era muy difícil, la empresa privada no podía ingresar a estos programas de formación que duraban una semana, eran muy entretenidos, era módulo internado, nos estresaban bastante, íbamos con el corazón lleno, pero decíamos, bueno, llegamos a decir, bueno, ¿cómo aplicamos esto? Entonces tocamos la puerta al municipio, las empresas no tanto en su momento, sino que me interesaba principalmente esa primera dimensión, y yo entiendo, yo creo que faltaba entender que el riesgo era algo que se construía, donde incluso Chile había sido signatario el 2005, había firmado
en su momento el marco de Hyogo, que era la segunda conferencia internacional. Entonces, lo primero que dice que la reducción del riesgo sea una prioridad. Pero si no se entiende, entonces vamos a hacer lo mismo. Y en base a eso costó un poco instalar. Yo creo que finalmente como sociedad fue un punto de inflexión. Hay todo un tema relacionado a los sistemas de alerta que no se dieron en su momento. La comprensión del riesgo. Nosotros sabíamos que frente a un tsunami, cualquier sismo en lugares cercanos a costa tenía un potencial de generar tsunami, pero eso la población no lo sabía, entonces fue terrible. Y fue de alguna manera volver a pensar lo mismo. Oye, bueno, mi país tiene que recuperarse, se dieron ciertas opciones, también seguí trabajando en un proyecto muy interesante con la Comunidad Europea de un año aproximadamente de poder entregar soluciones de agua y saneamiento y promoción de higiene. Y era muy importante. Uno dice de repente, las personas tienen vivienda, pueden tener algunos medios, pero falta un baño, falta promoción de higiene. No solamente, aunque uno diga, es dignidad. Y la asistencia humanitaria tiene que ser digna. Así que estuve un año ahí trabajando con el encargado nacional del área. Yo, siempre imparcial, trabajo con todas las áreas. Para mí, el Estado es algo que trasciende cualquier color o mirada política. Y bueno, fue un periodo interesante, pero ocurrió justo en ese periodo también algunas situaciones. Por ejemplo, mi hijo mayor se enfermó gravemente, ¿sí? El 21 de mayo tuvo bronconeumonía y fue el primer sincicial acá. Después de mucho tiempo tuvo una enfermedad bastante compleja y después de muchas situaciones fue internado al Roberto del Río, hospital que yo quiero mucho. A la gente sabe el Roberto del Río, ahí Mauricio y todo el equipo, que yo voy a ir las veces que sea porque finalmente es importante ese tipo de dimensión. Entonces me puse a pensar, tal vez mi sueño, ya había sido padre, ya tenía otra vocación, y tratar de decir, bueno, tal vez es bonito el mundo humanitario, pero que quiero también, tal vez no viajar tanto, sino que desarrollar más bien promoción o tomar o contar lo que uno he aprendido durante todos estos años. En su momento ya eran 10 años de trabajo. Para mí era voluntariado, muchas veces no recibía ingresos, pero no importa porque lo que bueno, también era soltero, ya por último ocurría algo, tenía que volver nuevamente al mercado laboral. Mi papá, y le agradezco mucho que hayan podido apoyarme en ese proceso, y de repente hay un trabajo, yo lo hacía, pero fue un punto de inflexión. Yo creo que tanto para el país, pero en mi historia personal 2010 me marcó bastante porque dije, todo esto que sabemos tenemos que hacer un cambio de mirada. Tenemos que ir trabajando lo que habíamos trabajado, pero de una mirada más bien preventiva. Así que nace como la segunda parte, diría que también para mí un punto de inflexión. Una consulta. La gestión del riesgo de desastres, tú recién mencionabas que no se entiende taxativamente como lo entendíamos antes, que era una respuesta ante una emergencia cuando ya la emergencia ya ocurrió. Cuéntanos en tus palabras qué sería la gestión del riesgo de desastre, pero con una mirada lo más, digamos, práctica para las personas que eventualmente nos ven y que son expertos en prevención, pero también para aquellos que no son del área y que necesitan entender un poquito acerca de qué es la gestión del riesgo de desastre. Mira, sabes que es muy buena tu pregunta porque a veces nos toca apoyar en escuelas, en actividades que con dirigentes sociales muchas veces tienen que explicar un poco lo mismo y los modelos que un poco señalan. Bueno, básicamente la gestión es un proceso que todos desarrollamos en la vida. Lo que pasa es que tendemos a estructurarlo, ¿cierto? Que desarrollamos un diagnóstico, vemos un poco cuál es la situación actual, establecemos un programa de medidas, ¿cierto? Lo implementamos y después lo vamos monitoreando. Pero ¿qué tiene esto distinto? Que nosotros vamos a hacernos la pregunta, bueno, ¿qué genera un grave daño producto de estos fenómenos? ¿Sí? Podríamos culpar más bien, como hicieron nuestros antepasados, ¿cierto? De culpar a la naturaleza. Algunos decían, las culturas siempre hablaban de era un castigo divino. Entonces, si te fijas dentro de la literatura, el caso del diluvio y donde se castigaba, eran un poco las historias que señalan en su punto. Yo siempre lo cuento, si hubiéramos sido aborígenes, entonces hubiera ocurrido la furia de la montaña, nos habrían arrojado a tal vez los que eran un poquito más gorditos al volcán para que se pudiera calmar. Pero nos damos cuenta, y eso es importante, que los desastres no es... El desastre es un grave impacto, algo que afecta a tu vida, que impide que tú sigas desarrollando las actividades de manera, no digamos normal, porque siempre tenemos contingencia, pero esto me pega mucho más que una situación en particular. Pero, ¿cierto? Este daño está asociado no solamente al fenómeno, que es de origen externo, ¿sí? Porque uno es de origen externo, sino que también las propias condiciones que tenga en este caso una familia, una comunidad, un lugar de trabajo para poder enfrentar este evento
entendiendo, ¿cierto?, que siempre se puede desarrollar algunas acciones preventivas. Otra manera de poder ver la gestión de riesgo de desastre es la manera como que desarrollamos nosotros para poder reducir ese grave impacto, ¿sí? El impacto es como algo súper concreto. ¿Qué sería en una caleta pesquera? La afectación de un muelle producto de una marejada. ¿Qué sería una actividad agrícola? Una sequía que puede afectar los medios de vida, ¿cierto?, toda una comunidad con el cual venden un producto a un tercero. ¿Qué podría ser, por ejemplo, una actividad turística? Un proceso, ¿cierto?, una nevada más allá de lo normal, porque siempre es bueno que ocurra, por ejemplo, en la montaña, que impide desarrollar la acción. Por lo tanto, esa grave disrupción es lo que podríamos denominar un desastre, pero tiene el factor fundamental que yo siempre digo, y cuesta entenderlo, que es la vulnerabilidad. Yo siempre estoy tratando de hacer un concepto de la fragilidad. En palabras concretas, ¿cierto?, cuando ocurre algo, si yo soy mucho más fuerte, tengo una situación, aunque el fenómeno ocurra, me va a pegar menos. Y eso es lo que busca la gestión de riesgo, finalmente reducir ese grave impacto, y nosotros siempre pensamos desde las personas como punto fundamental. Y por otro lado, entender de que hay actividades que tienen que seguir funcionando. Hoy día una escuela que sea afectada tiene que seguir dando sistema de educación. El sector salud también, prestar atención a las personas. Una municipalidad, en función de lo que uno espera como ciudadano, la entrega de servicios. Porque desde de un permiso de obra, desde un trámite, el caso, ¿cierto?, del retail, tener la seguridad de que si ocurre algo, o si no, lo que siempre uno busca, que no ocurra, que no haya un incendio, que no ocurra una situación, tengo una experiencia segura, ¿sí? Por lo tanto, el desastre también es una experiencia que uno va a tratar de ser y que va marcando. Ahí la definición habla de una grave disrupción, pero principalmente lo que yo siempre indico, cuál es mi colchón, cuál es mi escudo que impide que esto me pegue fuerte. Y eso es gestionar. Reducirlo tanto como sea posible y ojalá no tener que aplicar protocolos de respuesta, que igual o planes de respuesta que tienen una serie de ciertas condiciones. Pero el cambio de mirada, más que siempre esperar a que esto ocurra y, bueno, si ocurre eso, hacemos antes, durante, después, eso claramente hay que hacerlo, entrenarlo, y hacernos la pregunta más allá, bueno, ¿qué hacemos para evitar que eso ocurra? Y también mirar a futuro, bueno, si yo voy a instalar una bodega, voy a generar una nueva actividad productiva, miro un poco el entorno, entonces tengo que tener una mirada, decir, bueno, ¿qué factores en su conjunto pueden afectar gravemente a esta actividad y a las personas que ahí se encuentran? Perfecto, o sea, básicamente estamos hablando de una comunidad más resiliente. Sí. Estamos hablando de un barrio Meix, por ejemplo, que no se vengan abajo las estructuras metálicas a la primera que tienen un incendio, qué sé yo, que la gente esté informada respecto de que viene un tsunami posterior a un terremoto, que la gente lo sepa. Es decir, es una forma de enfrentar una emergencia desde mucho antes de lo que habitualmente la gente conoce, que es la respuesta ya cuando la emergencia la tenemos encima. Sí, solamente un concepto. Uno en gestión de riesgo se trata de no hablar de enfrentar o prepararse para emergencia. Ya. Eso hay que hacerlo. Sino lo que hace es abordar el riesgo. Perfecto. Nosotros en prevención de riesgo, perdón que me un tema más técnico, hablamos del peligro. Exacto. Entonces, este caso es la exposición a un fenómeno con una cierta fragilidad que hace que pueda impactar gravemente. ¿Te fijas? Más que pensar en el evento, es poder visualizar cómo las altas temperaturas pueden afectar una actividad productiva, cómo las marejadas pueden impedir que los pescadores, estos recolectores de orilla, puedan desarrollar su actividad. Entonces, eso es lo que uno va trabajando. Como el fenómeno no lo podemos controlar en general, salvo algunos de origen técnico, sobre todo con acción más antrópica o humana, lo que hacemos es poder tener ese colchón, tener esa adaptación, yo digo, esa adaptación a mi infraestructura, a mi actividad, de tal manera que me afecte menos. Yo soy súper concreto, lo hacemos, de hecho lo hemos hecho mucho tiempo. Frente a un sismo, lo que desarrollamos, preparamos una infraestructura que permita resistir, te fijas, resiliente ante los sismos, anclamos nuestros muebles, hablamos con nuestros hijos o incluso en el colegio qué es un sismo, cómo se genera, cuáles son sus efectos, un poco la historia. Y esa generación de una cultura que no solamente es un factor técnico, administrativo, sino que, como diríamos, sino que es parte del día a día, es la manera que tenemos para poder vivir ante los fenómenos que siempre van a ocurrir. Porque somos una gota dentro de la historia geológica
y lo que queremos hacer en general tener una vida mucho más con menor incertidumbre. Y la gestión de riesgo trata de reducir esa incertidumbre teniendo esa capacidad. Ahora, claramente, hay fenómenos que tienen mucha energía porque la historia y el sistema geológico funciona a través de esa situación. Y para los cuales claramente vamos a tener que desarrollar actividades de respuesta. ¿Te fijas? Si yo ya me localicé en un lugar cerca de tsunami, sé que ahí podría ocurrir. Tal vez en esta generación o mi hijo, mi nieto o quien tenga también ese permiso. Entonces ahí te fijas, estamos aceptando el riesgo. Estamos diciendo, bueno, yo vivo a la costa, así que tanto de manera consciente o no, porque nosotros ya sabemos un poco más de los tsunamis y las marejadas. Entonces ahí estoy aceptando el riesgo. Lo que hace la gestión del riesgo, hacerse la pregunta, ¿lo puedo eliminar? Bueno, tendría que generar sobre todo en fenómenos bastante complejos. ¿Puedo reducirlo? Sí. ¿Qué puedo reducir? No la ocurrencia del fenómeno, sino que también la manera de adaptar. Eso se conoce como reducción de vulnerabilidad. Algunos le llaman capacidad, resiliencia. Y yo creo que el mundo es así, pues tenemos que adaptarnos ante esto y otras situaciones. Y la gestión de riesgo ocupa los mismos métodos, la ciencia, la tecnología, las herramientas de gestión. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, es muy afín al mundo del trabajo, porque también trabajamos nosotros con sistemas o también con métodos de gestión. Hablando de métodos de gestión, de sistemas de gestión, cuéntanos cuáles son los 3 cambios más sustantivos que ha tenido la normativa legal vigente, digamos, con respecto a la gestión del riesgo de desastre. Mira, primero, la creación de la ley 21.364, la que crea la nueva institucionalidad. Nos demoramos 10 años. O sea, a ver, técnicamente nos demoramos, contemos el año 65 hasta el año 2021, 2022 aproximadamente. Lo que teníamos era la ley de sismo y catástrofe. Por lo tanto, todos los fenómenos que ocurrieron, estamos hablando de terremoto del año 65, el 85 a lo mejor a ti te tocó vivirlo, distintas inundaciones, el año 97 el año del Niño, el 83, cuando uno ve el auto que se cae, ¿cierto? En la típica imagen. Trabajamos con un cuerpo legal que en realidad decía, bueno, con esto es suficiente porque si pasa algo el Estado, en su función, le compete, de acuerdo a la Constitución, entregar asistencia. Así que lo que tienen que hacer las personas principalmente, evitar ni siquiera evitar, sino que tocar la puerta, levantar la mano y los municipios, y ahí el Estado podría estar. Pero lo que pasa es que, efectivamente, era más bien visto como fuerza mayor, ¿te fijas? Y hoy día sabemos que tienen también condiciones que uno puede trabajar. Eso yo creo que es el primero. Esperamos más, porque finalmente tú sabes que toda ley tiene que tener reglamento, ya tenemos 3 reglamentos. Pero presupuesto tiene que ser una prioridad. Todos los municipios tienen que tener no solamente planes de emergencia o de respuesta con sus variables de riesgo, que uno dice la amenaza. Frente, no sé, a incendios forestales, sismos, inundaciones, dependiendo de las propias características, tsunami donde se encuentre localizado hoy día el lugar. Pero también tiene que tener programas y planes de reducción de riesgo. O sea, hacerse la pregunta, ¿cómo hago también para que para que las comunidades se vean menos afectadas? ¿Cómo trabajo en conjunto sector público y privado para que desarrollamos cortafuegos y así no nos vemos afectados? ¿Cómo generamos también protección frente incluso a temas hoy día de seguridad pública? ¿Cómo los vecinos se organizan, trabajan, de alguna manera tratan de ser los ojos para poder resistir en todo este tipo de situación? Y cómo también la normativa se hace cuerpo a eso. Entonces, el primer cambio de paradigma tuvimos una ley. Ahora, Chile es un país legalista de América Latina, entonces si no tenemos ley, no existe. Ya, ese primer cambio. Segundo cambio fue el año 2019, después de un trabajo de 5 años de poder tener el primer instrumento en América Latina de reducción de riesgo exacto. Yo lo nombro con bastante orgullo. Siempre cito aquí a las personas que fueron importantes en este proceso. Natalia Silva, del ONEMI en su momento, ya es profesora allá de la Universidad de Chile. Celia Alonso, de la edición del trabajo, trabaja también en la 5ª región. Elena Contreras, que probablemente tú la conoces, la Superintendencia de Seguridad Social. Rodrigo Rodríguez, que trabajó en Mutual a traer... Y así otros actores. Te fijas, se trabajó y se creó un instrumento para decir, bueno, este es el camino. Sabíamos que era difícil, se piloteó, pero había que avanzar, porque después de este año, unos compromisos que se establecieron con esta recomendación era establecer una mesa de trabajo y esto que no fuera uno de los puntos. Así que yo creo que es un segundo punto bastante importante. Primera guía. Ahora, resolución exenta, uno dice tiene o no tiene fuerza, pero para la autoridad también significa en cierta medida una jurisprudencia. Tenemos la guía MIPYME, yo diría que es como entre los dos. Sería como difícil hablar un poco la fecha, ¿cierto? Que es muy importante porque también participamos en el equipo en la creación de este instrumento, tomamos las mejores herramientas. Yo siempre le digo a la gente, cuando tengan dudas, vayan a la instrumento MIPYME, que está
resolvió varios puntos. Por ejemplo, me preguntaba hoy día tornado. Oye, la guía principal no habla de tornado, vaya a la MIPYME. Habla de medidas frente a tornado. Y el tercer punto, el artículo 19 del Decreto Supremo 44. Porque en el fondo es bastante taxativo. Dice que toda entidad empleadora en su centro de trabajo tiene que tener un plan de gestión, o sea, una organización, reducción, que hablamos de este programa de medidas, ¿cierto?, para que el evento me genere un menor impacto. Y si se materializa ese riesgo, que nosotros denominamos emergencia, desastre o catástrofe, tengamos protocolos de respuesta preparados, ensayados. Entonces tenemos un instrumento íntegro que tomamos todas las fases del ciclo del riesgo: prevención, mitigación, respuesta y recuperación. Así que diría que son esos puntos, tal como un poco te conté los tres hitos. Uno de los hitos de mi vida fue ese, y diría que con eso ya tenemos suficiente. Lo otro es un poco avanzar en estándares. Faltan muchas cosas, pero quiero un poco señalar a las personas que nos escuchan que desarrollar gestión de riesgo o instalar gestión de riesgo en cualquier lugar genera cultura. Entonces ese ciudadano no se va a exponer a una condición de riesgo, no va a ir a tomarse una foto, una selfie cuando hay una marejada. No va a ir a la montaña cuando la autoridad dice que no tiene que ir. Hay nevada, ¿cierto? Por eso remoción en masa. No va a ir si hay una alerta tsunami, no va a estar esperando que la ola llegue, sino que sabe que tiene que desalojar cada uno de estos puntos. Puede por agarrar de arriba, pero porque eso ocurre. Entonces, eso yo creo que sería el punto importante. ¿Cómo instalamos esto en los espacios? Que un poco yo te hablaba el otro día en la escuela. Yo creo que ahí ese es uno de los grandes caminos. Plan PICE también tuvimos hace poquito, todavía entiendo que no está publicado en el diario oficial la resolución exenta que lo hace legal, pero sí ya tenemos el formato, tenemos lo que se publicó hace unos días atrás, que esta semana lo vimos en un live. ¿Qué nos podrías decir acerca del Plan PICE? El Plan PICE fue lo que, antes te pregunta, lo que me enamoró de este tema. ¿Sí? Perfecto. Yo siempre lo he dicho. Anteriormente, a lo mejor muchos de ustedes, siempre tenemos cambios generacionales. Siempre escucho como que fuera mi papá, ¿cierto? Mi tío o alguna otra persona vivió lo que se conocía como la Operación Daisy. Sí. Que era un protocolo de evacuación, prácticamente. Ocurría algo, nos enseñaban coloquémonos debajo de la mesa y después salgamos hacia el exterior. Que yo creo que es bastante importante porque instaló una forma de ver este tema. Entonces, esa epigenética, que yo diría, esa manera de pensar, se transmitió a las futuras generaciones. Por eso nos quedamos como que esa era la manera de poder abordarlo. Y posteriormente, el año 2001, siempre lo cuento la historia, Carmen Fernández con Dr. Maturana viajaron a España y trajeron la metodología, AIDEP y ACCER, que es la que hoy día tienen también los centros de trabajo. Y ahí, el año 2002, se aprueba el Plan Nacional de Protección Civil. El problema que teníamos ya una nueva estructura, pero no era vinculante. O sea, era una orientación. Y en la América Latina sabemos que si no ocurre un poco estos puntos. Después pasaron muchos años, se actualizó, se generaron manuales, y ahora tenemos un instrumento actualizado que aborda el ciclo del riesgo, coloca el foco principalmente hoy día en las miradas de reducción de riesgo. O sea, está bien a los niños, yo siempre apoyo enseñar, igual a los profesores, uso extintores, porque también es normativo, primer auxilio, perfecto, porque tenemos que tener capacidades, porque en fondo, frente a grandes eventos, el Estado no va a poder abordar todo como sistema. Pero también junto con eso me gustaría que trabajáramos en instalaciones eléctricas mucho más adecuadas, que nuestros laboratorios hoy día de química tengan las condiciones para poder ir operando, que las instalaciones de gas eviten que tengamos que desalojar una escuela o tener un poco el terror. Voy un poco a lo que... Y por eso nos conecta con el mundo de la prevención. Es un punto fundamental. Te fijas que tiene una mirada en el riesgo, no solamente en la emergencia. Cuando hablamos de emergencia, hablamos, esa es la diferencia que desastre supera nuestra capacidad de emergencia, podríamos controlar. Hablamos de un riesgo que se materializó. Y nuestros focos que no ocurran. Pero si ocurre, tenemos que llevar a cabo eso. Entonces, eso es un instrumento que tiene esa mirada, incorpora varios puntos, tiene herramientas específicas, aborda temas tan duros hoy día como, por ejemplo, la violencia externa. En estos capítulos tiene listas de chequeo. Es un manual, yo diría, para implementar. Y algo que es súper importante para los colegas es que lo que señala este instrumento es un formato, metodología que es sugerida. ¿A qué voy? Que tiene que tener elementos mínimos, la metodología para integrarlo con nuestra área, pero podemos enriquecerla tanto como queramos. Yo siempre, mi sueño es que el PICE sea, ojalá, construido con lápices crayón o pastel, como nosotros trabajamos antes, que tenga, y si está un poco borroso, pero se entiende que lo construyeron
las mismas personas. Y ahí también es un espacio pedagógico, donde no solamente vamos a hablar de los instrumentos, sino que cómo el riesgo está parte de la vida. Podemos tocarlo con los niños, desde siempre, no desde el miedo, porque creamos una cultura del miedo, uno ve los medios de comunicación, no quiero hablar un poco porque también nos ayudan a difundir noticias, pero vemos clima extremo, entonces muestran ahí, uy, qué terrible, el mundo se acaba. Una portada, un diario de circulación masiva, viene un ciclón al país, entonces la gente se asusta. Y lo que tiene que hacer, bueno, históricamente hemos tenido estos eventos, entonces lo que tenemos que hacer es generar, es adaptar nuestra vivienda, limpiar, conversar con los vecinos. Y si históricamente ha ocurrido, no estar en ese lugar durante esos momentos, aunque es difícil porque uno tiene sus bienes, pero se reduce la incertidumbre, que finalmente se busca la gestión de riesgo. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la respuesta que tiene la comunidad, tanto la escolar como las empresas, con respecto, por ejemplo, a las pautas de evaluación que están en los apartados de la guía MIPYME? No sé, tú me comentabas un poco respecto al tema de las instalaciones eléctricas, que toda empresa debería tener para poder reducir el riesgo de desastre, la declaración T1, por ejemplo, de sus instalaciones eléctricas, qué sé yo, las bodegas de sustancias peligrosas, tener sus resoluciones sanitarias. Ese, digamos, es a lo que nosotros podemos aspirar. Pero ¿cuál crees tú que es la respuesta real que tiene la comunidad al respecto? ¿Hay una respuesta positiva? ¿Ves tú, te sientes, digamos, sientes que las personas están tomando en consideración las variables del riesgo de desastre en su diario vivir? Mira, es muy buena tu pregunta, porque a veces yo quiero hablar un poco también de la vida. Porque a lo mejor la otra vez me decía una persona, pero usted es académico, tiene estudios, todas. Yo vengo de la comunidad, o sea, dediqué 5 o 6 años de mi vida a no recibir ingresos, vivirlo, porque tenía que experimentar esto para poder llevar a cabo esta función. Por lo tanto, he visto un poco la evolución. Yo creo que las personas hoy día tienen más acceso a información. Incluso con la inteligencia artificial, nuestros hijos o nosotros mismos podemos optar a lo que se conoce la superinteligencia, que nos va a responder muchas preguntas. Así que desde el punto de vista de conocimiento se han abordado varios puntos. Yo creo que quedan algunas brechas con fenómenos un poco más complejos. Y eso, diría, desde la comprensión es donde nos falta. Porque no comprendemos el riesgo. Nosotros comprendemos el desastre. En seguridad del trabajo nosotros entendemos el accidente, la enfermedad profesional, pero todo el trasfondo que llevó a generar eso. Por un lado, como tú acabas de mencionar, muchas veces menciona es que no hay recursos, no es prioridad. Este es un tema que probablemente es muy técnico. Entonces, la primera pregunta que se hace, hablemos con el que genera recursos. Hablo con él, entonces me dice, bueno, ¿por qué este tema, por qué estos temas no abordan? No, es que este es un tema del Estado, te dice. Este es un tema de prevención. Este es un tema del líder de la brigada, ¿te fijas? Entonces no lo ven como un tema del día a día. Por otro lado, del punto de vista de las herramientas, en general se ha visto avance. Yo creo que el reglamento hoy día, el decreto 44, nos ha ayudado, pero quiero creer, desde el punto, por lo menos de la respuesta de la comunidad siempre lo ha hecho, con o sin planes. O sea, tenemos la historia de los principales fenómenos del mundo que han sido capaces, de acuerdo a su historia, a la memoria histórica de los lugares, poder desalojar los lugares. Fíjate que muchas personas, incluso frente al tornado, se encerraron. Entonces, sin que hubiese alguna instrucción o una herramienta. La supervivencia es algo que está en nuestra genética, desde nuestros ancestros. Entonces, en respuesta, creo que hemos avanzado. Siempre podemos prepararlo más, porque igual la respuesta es la última medida. Y ahí lo que buscamos siempre es generar el menor daño posible, porque ya hay un daño en la instalación o infraestructura, y nosotros, incluso el potencial que le denominamos incidente, o sea, peligroso en algunos de los eventos, tiene algo que ocurrir. Pero nos falta mucho comprender el riesgo. Y Alan Lavelle, uno de los principales autores que he tenido la oportunidad de poder entrevistar, ahí les recomiendo que lo lean, de los años 90 empieza a hablar, dice que es la última vez, el mes anterior, si el problema es que más que comprender, no entendemos el riesgo. Y mientras no entendamos el riesgo como algo que no es externo, sino que es propio, donde yo soy un sujeto activo en poder tomar conducta, ¿cierto? En poder no ponerme imprudentemente, en colaborar, cooperar, para que las cosas ocurran, cada uno con su rol, el empleador claramente estableciendo las condiciones, las personas trabajadoras participando en los ejercicios, en actividades, en entrenamiento,
el caso de las comunidades escolares contando con programas para poder abordar el riesgo que viene dentro del Plan Integral de Seguridad Escolar, el mismo caso de las escuelas, cada uno tiene su rol. Pero nos falta entender, hablamos mucho del riesgo, incluso en seguridad y salud del trabajo me pasa con colegas de otros países para no comprometer a nuestro país, que tenemos muy buenos profesionales en toda la área, y así es, de que nos dicen, bueno, pero esto es lo mismo con otro nombre, que es plan de emergencia. Entonces eso es un poco complejo. Esa lucha va a demorar. Yo me demoré cerca de 10 años en entender que era la reducción del riesgo. Porque yo comprendía que decía, bueno, ocurre algo, entonces a la comunidad la preparo para que reciba ayuda. Claro. ¿Sí? Lo cual es súper importante. Y algunos incluso pueden tener riesgos crónicos. La misma población que vive al costado se expone imprudentemente al riesgo, o porque muchas veces condiciones, no quiero cuestionar, también hay determinantes sociales, pero decía, bueno, pero ¿por qué en vez de poder darle pescado, por qué no enseñamos a pescar? ¿Por qué no le damos las herramientas para que ellos también por sus propios medios puedan ir avanzando? Y si te das cuenta, la gestión de riesgos es un tema de desarrollo. Es un problema, es un tema de capacidad, es un problema de cómo la sociedad tiene que plantearse hacia el futuro. Sociedades que abordan esto como un tema de desarrollo son sociedades mucho avanzadas. Por eso que hablaba también con otro especialista que trabajaba también en la NASA, tuve la posibilidad. Yo desarrollo muchas actividades, así que puedes seguir, igual puedes seguir este podcast. Y nos decía, bueno, tal vez el tema de gestión de riesgo tenemos que sacarlo del área de gestión de emergencia y llevarlo más al área de desarrollo. No sé, pienso en un municipio, el área de planificación comunal, la parte de proyecto. En el Estado, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Más que solamente contar en el interior. ¿Te fijas? Porque ahí están los temas del desarrollo, por lo menos infraestructura y la habitabilidad como entendemos las ciudades. Pero en ese camino tenemos que ir avanzando. Y nosotros en nuestra área tenemos ese rol, hacer que efectivamente, y una de las mejores maneras de hacer es reducir la incertidumbre también para la inversión, porque también es un tema de incertidumbre, dar seguridad hacia los ciudadanos, ¿cierto?, que asisten a un servicio. Y eso significa un desafío que no es menor, que enamorar al número uno. Yo creo que ese es un camino. Mis experiencias del área han sido cuando me demoro meses, pero tengo la capacidad de poder conversar con él, para decirle que finalmente ambos somos humanos, de que usted no está gastando, sino que está invirtiendo. Por cada peso que usted invierte está ahorrando 4, 5, la literatura incluso a la 17. No la van a cerrar, va a seguir funcionando, va a ser el mejor proveedor del mundo y una institución que hoy día respeta por su comunidad. Háblanos un poquito respecto de algunas evidencias empíricas que se dieron, por ejemplo, en los incendios de Viña del Mar. Tú que eres de Quilpué, me comentaste que a diferencia tu comunidad de otras comunidades, se habían hecho los cortafuegos, se habían sacado los pastizales, es decir que se hizo una reducción del riesgo, no sé si de manera planificada o no, tú me lo dirás, pero en definitiva eso al final del día provocó como respuesta de que estas comunidades no se hayan visto afectadas en consecuencia de lo que ya conocemos, más de 100 personas fallecidas producto de los incendios que tuvimos en Viña del Mar. Cuéntanos un poquito acerca de ese tema. Sí, mira, tenemos varios casos. Villa Botania, que es muy conocido, donde tuvo apoyo de la comunidad internacional, un proyecto donde apoyó Cáritas, apoyaron instituciones del mundo voluntariado, que era un poco lo que yo hacía. Y una comunidad, levantamos capacidades, y te fijas que ese es el camino. Lo que hicieron ellos, yo lo soñaba hace 10 años, pero bueno, las cosas ocurrieron, da lo mismo que él lo haga. Entonces ahí tienes un caso de un caso que no es mi comunidad, pero al tiro te cuento la mía, donde con recursos generaron zonas que pudieran reducir un poco, impedir el paso del material combustible, cortafuegos, como nosotros denominamos. La comunidad también sabía que se ocurría un incendio y claramente lo afectaba. Las velocidades de propagación, entendiendo también la propia meteorología y la dinámica que tiene el fuego, y impedir incluso que caminando pudieran avanzar, o sea, necesitamos tiempos mayores. Ahí tenemos un caso de éxito y que fue publicado en distintos radios. Pero también yo lo viví, tal vez el mundo me llevó acá, yo siempre digo porque viví en esa ciudad, en ese lugar. Mi señora debe saber que cuando llegamos a la casa, dije, esta es la casa que tenemos que tener, pero también visualicé que en el entorno habían algunas situaciones. No voy a decir, mira, ¿sabe qué? Aquí estamos cerca de una quebrada, porque en realidad, porque uno acepta el riesgo, pero tiene que reducirlo. Y bueno, lo que desarrollamos, históricamente no habíamos tenido tanta información de que había ocurrido este tipo de situación. Así que en mi caso, yo vivo en Quilpué, en sector Colina de Oro, entre los vecinos nos organizamos
limpiamos campañas para limpiar nuestros patios, porque siempre uno tiene material de combustible. Todo lo acumula, tarro de pintura, solvente, limpiar poco eso, ¿cierto? Limpiar una zona que había donde se iba a instalar una infraestructura social. Algunos dicen que era bomberos, pero no creo que haya sido el lugar. Y quedó como un predio con un pastizal. Entonces dijimos, bueno, ya hicimos nuestro rol. Todo esto por grupos de WhatsApp, cómo la gente se organiza, cómo se junta. Porque la gente no tiene tiempo. Más que no tener tiempo, nos hace el tiempo, ¿sí? El tiempo tiene un valor hoy día mucho mayor. Y como comunidad lo que hicimos, bueno, tratemos de limpiar y a partir de cierto momento esto ya tiene que hacerlo un especialista. Entonces se contrató una empresa que ayudó a cortar todo lo que, el riego residual, te fijas, todo lo que nos faltó a nosotros hacer. Queríamos llegar más allá, al pie del monte, más allá, pero no se podía porque intervenir un terreno asociado a bienes nacionales y tiene otra función. Había que oficiar al municipio, una serie de funciones que se dan para que ocurran, porque sabíamos que eso iba a pasar. Era una temporada muy compleja. Y dio la casualidad también, por cosas de la vida, que había personas que trabajaron, alguien trabajaba en la institución del Estado, otro trabajaba en CONAFE. Entonces, entre todos nos colocamos. Pero debo reconocer que que otra vecina fue la que más promovió. Y mi señora fue la que más actuó de la práctica, que uno habla, indica. Claro. Y bueno, y gracias a eso es bastante terrible vivir un fenómeno, ¿sí? Como estas características. Entonces nos tocó, me acuerdo el día anterior, el día sábado, estaba haciendo clase, y de repente me decían, mira para afuera, y veía un poco la predicción. Pero lo complejo en nuestro lugar fue el día sábado, donde el caso del fuego estaba a mucha distancia, más de 2 kilómetros de proyección vertical, pero empiezan como uno va escuchando, ¿cierto?, distintos canales de que había que desalojar. Y es muy duro. Yo entiendo a las personas cuando tienen que desalojar un lugar, que sus bienes, sus cosas, pero confiamos en que habíamos reducido el riesgo. Tal vez ahí ya con la emoción de qué significa, nos despedimos de la casa y se dio, bueno, todo lo que sabemos, se cortaron las comunicaciones, nos fuimos a la casa de mi suegra y alrededor de la tarde, cuando tuvimos la primera comunicación, un vecino dice, bueno, se quemó todo. Y dije, chuta, pero no puede haber sido, si algo estuvo mal en esta ecuación. Y bueno, fue una segunda persona e indicó, no, la verdad es que no ocurrió eso. Así que podemos entrar. Fuimos a ver, rescatamos algunos perritos que estaban con sed, que habían quedado de uno de los vecinos, porque todo, no culpa a nadie, pero todos podemos ayudar, si no es una situación de una a otra, y no se quemó. Yo creo que eso hace que me convenza más. Frente a grandes situaciones como esta, histórica, los seres humanos como comunidad organizada, donde además teníamos lugares, actividades productivas, una panadería, una clínica veterinaria donde nosotros vamos, un set de belleza donde van todas las personas. ¿Quién le habla? Mi pequeña pyme, ¿cierto?, trabajando de mi casa en el mundo del teletrabajo, podía perfectamente ser mucho más resiliente. Porque en general nuestro mecanismo de respuesta era muy difícil poder hacerlo como frente a esta situación, hay que dejárselo a los especialistas. Y lo que nos quedaba era seguir las indicaciones de la autoridad. Que en general uno dice, bueno, funcionó o no funcionó, la historia tendrá que decir, yo tengo también mi visión. Pero como ya habíamos escuchado, yo estaba escaneando la radio de CONAF y todas las instituciones, y como habían otras personas del área, nombraron mi sector. De hecho salió después los matinales, los que viven más abajo. Entonces esto es serio. Así que se puede. Yo creo que absolutamente, yo diría que en general nos cuesta un poco el tema de la confianza. Pero ¿qué logramos con eso? Los vecinos nos queremos mucho más. Antes a lo mejor cuando el grupo WhatsApp, hoy están publicando esto. No, el grupo no es para eso. Ya, no importa, vecina. Las comunidades que son más fuertes, las empresas que operan y tienen una mirada que va más allá de los gananciales, ¿cierto?, sino que van mirando un poco también, que tienen que tener relaciones con el entorno, y si no pueden ser un mal vecino, son mucho más fuertes. Yo creo que la sociedad hoy día tiene que ir orientada, ya no es un lujo, ya no solamente ser filantrópico, sino trabajar. Y es un poco lo que discutíamos, y ahí te voy a ir comentando un poco algunas cosas que nos interesaba para poder ir cubriendo esa brecha como sociedad y en nuestro país. Tú me comentabas que en Chile somos muy legalistas. ¿Tú crees que con todos los fenómenos que hemos tenido y también con la evidencia empírica que hemos tenido de respuesta ante situaciones de desastres como las que hemos tenido, por ejemplo, incendios en las quebradas? Tuvimos un apagón hace muy poquito en donde varias infraestructuras críticas no respondieron como debían hacerlo, digamos. Socavones en campos dunares, etc. ¿Sientes tú que
¿ha habido un impacto respecto de los fenómenos que hemos tenido en la normatividad chilena? Mira, bastante buena tu pregunta, porque Paul Virilio, que es un autor, un sociólogo, uno en esta área tiene que limitarse a muchas disciplinas. Venía un poco más al mundo técnico, ingeniería, calcular integrales, ecuaciones de derivadas parciales, ¿no? Uno descubre que tiene que tomar distintas miradas para poder ir aprendiendo. Dice que en general los accidentes, que los grandes cambios han ocurrido por accidentes. Yo un poco quiero resistirme a eso, porque cita el caso de Chernobyl. Por Chernobyl mejoró también lo que hoy día entendemos como cultura de seguridad, factor humano, organizacional, cultura de seguridad. Se ve como estudio de caso. Por los accidentes de la industria aeronáutica también se han implementado mucho de lo que hoy día conocemos o las mejoras en los sistemas de gestión. Procedimientos, listas de chequeo cruzado, muchos de los puntos. Entonces ya tenemos suficiente experiencia empírica para poder lograrlo, pero como sociedad tendemos un poco a pensar un poco más bien en el corto plazo. Depende del país, porque sociedades más antiguas como Japón también tienen una mirada, por ejemplo, de decir, ya no solamente importa lo que yo vivo, sino que también mi sociedad, mi cultura. Yendo a tu pregunta, lo que sí tenemos presente, que hoy día la jurisprudencia y las miradas, la investigación, por ejemplo, del derecho de daño, que es un tema súper interesante, en general, hoy día ya entienden de que si hay un daño hay que responder. El tema es cómo hay que responder, ya sea con una multa beneficio fiscal, que finalmente hace uno mismo como contribuyente también ayuda a poder financiarla, entonces es como raro. A través de los seguros, señala como mecanismo de transferencia de riesgo, es uno de los caminos para poder proteger por lo menos la infraestructura, las instalaciones, ¿cierto? Y también el caso, nuestro mismo, el caso de seguro accidente profesional también podría señalar desde el punto de vista por lo menos en su cobertura, pero ha aumentado el estándar de conducta. O sea, en el fondo, una abogada que yo recomiendo mucho leerla, que Lilian San Martín, tiene un libro de responsabilidad civil muy simple para leerlo los que no somos especialistas en el área, pero también muy bueno para un poco eso. Dice que en unas conferencias, unas cosas que ocurrió, y le hacía la misma pregunta. Dice, lo que ha pasado es que se ha corrido el cerco. O sea, hoy día como sociedad ya no toleramos solamente la indemnización o que me puedan financiar este punto. Yo necesito tener compensación. Hoy día los electrodependientes son un desdén. O sea, ni siquiera se cuestiona, más allá que la norma un poco lo señale. Hoy día las personas, ¿cierto?, con discapacidad también tienen que ser parte de este punto, ¿te fijas? Entonces hemos ido un poco avanzando. Nos hemos dado cuenta, además, que en todo esto que como sociedad, por ejemplo, Frente Incendio Forestal ya no solamente un rol de CONAF, o el rol de bombero cuando se aborda el punto de vista estructural, sino también de los mismos vecinos, de poder tener limpios sus predios, de poder trabajar. En seguridad pública, lo más complejo, porque tenemos los ciudadanos no somos los que tenemos la fuerza ni las armas. Sabemos que tenemos que reunirnos, denunciar, aunque nos cueste llegar hasta las últimas consecuencias, avanzando, ¿cierto?, para que nuestros legisladores entiendan que tenemos que, por un lado, garantizar ciertos derechos, pero también los propios de seguridad a cada una de las personas. Entonces, pareciera ser que eso nos va a llevar inevitablemente a poder decir, bueno, dado que aprendimos, ¿qué hacemos? Ya que conocemos esto, vamos avanzando. Hoy día sabemos que el caso, te fijas en Punta Arenas, que cuando ocurre un sismo de gran magnitud, las personas tienen que desalojar. Un día estaba hablando con una empresa muy importante allá que está de zona de costa. Me decía, mira, nosotros ya nos dimos cuenta que hay que hacerlo, ya no esperamos el SAE o alguna de los mensajes. Pero eso es respuesta. Te fijas, yo creo que el paso sea un poco a la reducción de riesgo. Pero históricamente lo hemos hecho con el tema sismo. Ahora, frente a estos otros fenómenos, tenemos que ir avanzando. Así que desde el derecho, ya mucho más taxativo, el deber de protección ya es un deber que contamos con ciencia y tecnología. No podemos decir, no, es que no sabíamos que iba a haber una tormenta eléctrica y afectar. O que las lluvias iban a generar un fenómeno de remoción en masa, una aluvión, algún deslizamiento. Y vamos a hacer una faena productiva en ese día. O sea, estamos poniendo a una situación. Ahora, claramente habrá que indicar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo adaptamos también el mundo al trabajo? Me pasa con la temperatura, que uno de los desafíos, bueno, sabemos que en el verano, entre esta hora y esta hora, son horas donde hay mayor exposición, pero hay que avanzar en, por ejemplo, actividades al aire libre, como la construcción. Entonces va a significar que tengamos que adaptar horario, pero eso va a llevar a que tenga que cambiar el código del trabajo para poder modificar situaciones excepcionales, adelantar la jornada, te fijas, partir temprano, dar transporte, siempre hay que hacer algunas adaptaciones. Pero también a los vecinos que a lo mejor van a empezar a hacer ruido un poquito antes.
¿cierto? Es más temprano, pero vamos a evitar que esas personas lo hagan. Entonces, todos estos pasos van a ir avanzando hacia cada uno de los puntos. Hemos dado el momento, tenemos norma, tenemos reglamentación. Lo que suele pasar es que tenemos que entender que esto es el día a día, que en el fondo es parte de un comportamiento que tenemos que nosotros generar como ciudadanos, que lo vamos a transferir en nuestros hijos, ¿cierto? Es como el reciclaje. Si costó que se instalara, no, Chile nunca lo hace. Pero hoy día cuando vas a arrojar papel, papá, no arrojes ese papel al suelo. Papá, esto es un plástico 2. Entonces uno, más que hablar un poco de que entender de que tiene una dimensión más de educación, hágalo, ¿cierto? Trabájelo. Así que lento pero seguro. A mí lo que me complica en todo esto, o por lo menos lo que me cuesta a veces dormir con eso, suelo preocuparme mucho a veces también en torno, porque también lo siento en mi corazón humanitario, lo siento. Tengo desde ahí partir la reducción y la gestión de riesgo de desastre, que puede ser muy tarde. Entonces me preocupa que ya la temperatura global superó los 1,5 grados respecto a era preindustrial. ¿Te fijas? Eso esperábamos el 2100, 2050 ya decíamos. Ahora, incluso algunos señalan que de aquí al 2030 podrían superar los 2 grados. Entonces, eso va a significar que vamos a tener más tornados, vamos a tener ríos atmosféricos, tal vez no la lluvia como la conocíamos con un sistema frontal, sino que se proyecta de zonas más lejanas. Y eso va a significar que tengamos que adaptar nuestra infraestructura, tengamos que tener normativa asociada al área, tengamos que adaptar el mundo al trabajo, porque si es más frecuente, vamos a decir, bueno, hagamos teletrabajo, ya, pero no tengo conectividad. Entonces, va a acelerar el internet satelital en Chile, que ya hoy día puede ser un lujo para muchas instituciones, pero va a ser una realidad. Te fijas que la sociedad finalmente se adapta, pero lo que no quiero es que hayan perdedores en eso, hayan personas o comunidades que sean afectadas, trabajadores, pequeños y medianas pymes, ¿cierto? Que es su medio de vida con el cual tienen medios para sus hijos, para el sueño que nosotros tenemos como pequeños, ¿cierto? Contribuyentes dentro de este país. Y eso me preocupa. Yo creo que esta cruzada hay que hacerla y que mejor que lo hagamos desde el mundo del trabajo. Tomemos un poquito el momento, tal vez no pensar que un documento solamente para un poco cumplir un requisito, que por supuesto hay que hacerlo, la normativa lo señala, no estoy en contra de eso, pero démonos un espacio, de repente hagamos o vemos algunas épocas. Verano, ya, vamos a trabajar lo alta temperatura. ¿Qué sugieres tú? ¿Cómo indica? En vez de hidratarte, tenemos agua acá, agua fría, temas de cultura, que hay que ir avanzando. Los cambios culturales van generando sociedades mucho más fuertes, porque la competencia hoy día a nivel mundial está súper duro con toda la crisis geopolítica que estamos viviendo del área. Estamos retrocediendo un poquito en ese punto a lo que era años atrás, y eso va a significar que si queremos tener vocación exportadora tenemos que tener seguridad. O sea, decirle, mira, yo, a pesar que ocurre que tenemos cambio climático o fenómenos que nos afectan, yo no voy a dejar de cumplir por lo menos una cantidad mínima, y a medida que vaya recuperando, porque va a ser rápido, recuperación temprana también tiene que promover, vamos a seguir funcionando, y todo el país, todo el mundo se ha beneficiado. Más contribución, más impuestos internos, ¿cierto? Recolecta mucho más. Las personas trabajadoras también pueden recibir sus ingresos, mantener su empleo. Y bueno, acá invertamos en eso. Hay un profesor mío, hay un poco para estas reflexiones, que también lo quiero citar, que es Bernardo Castro, que también tiene un libro que se llama Historia sin fin, como la película, que recomiendo también que lo vean, sin que él me haya dicho. Y él decía, finalmente, mira, más que pensamos en construir 4 escuelas por el tema de la educación, ¿por qué no construimos una con criterios de resiliencia frente a la situación, en una buena organización? Lo mismo con un centro de eso. Es que cuesta 2-3 veces. Hoy día lo analizamos con el tema, por ejemplo, riesgo tsunami. Entonces, si no podemos abordarlo, no tengamos infraestructura crítica, por lo menos escuelas, centros de salud, en zonas expuestas a tsunami. Por lo menos las próximas. Las anteriores vamos a tener que ir adaptándolas y cambiando, pero las futuras significaría que estamos aceptando el riesgo. Y eso dentro de la gestión de riesgo para nuestra área es compleja. ¿Crees tú que, hablando ahora un poco más para nuestra comunidad que son expertos en prevención de riesgo propiamente tal, consideras tú que la gestión del riesgo de desastre puede ser una especialidad, o a día de hoy ya es una especialidad adicional, digamos, a la carrera de prevención de riesgo propiamente tal? Oye, me tocaste un tema que a mí es súper sensible, por eso asumimos esa el rol Esa es la onda. Sí, es distinto a una...
una acción gremial, ¿cierto? Por eso trabajamos en una acción gremial de profesionales en gestión de riesgos y tenemos distintas disciplinas, abogados, arquitectos, ingenieros en prevención, la mayoría, porque solo somos los que nos hablamos un poquito de estos temas. Mira, yo creo que efectivamente la prevención de riesgos laborales debería ir avanzando hacia una gestión de riesgos laborales, ¿sí? En el sentido de que efectivamente hay especialistas y cada especialidad tiene que tener su área. ¿Cómo lo financiamos? ¿El seguro cubre? ¿Los organismos administradores? Preguntas tenemos que hacernos como sistema social. Pero claramente la sociedad es mucho más compleja. Los riesgos psicosociales que hoy día vivimos, por un lado tenemos violencia, ¿cierto? Tanto interna como externa. Por otro lado, también a futuro lo complejo que va a significar trabajar con una superinteligencia artificial, donde vamos a estar completamente, muchas veces, sentirnos vigilados, donde vamos a tener un poco de incertidumbre. La respuesta la da mejor eso, entonces corre un poco riesgo mi empleo. Hay una buen capítulo de Los Simpsons donde él se revela en unos capítulos contra la inteligencia artificial en la planta, que me gusta, como justo me estaba acordando en base a eso. Entonces, yo creo que esta especialidad, ¿cierto? Esta área, respecto a la gestión de riesgo desastre, creo que es multidisciplinaria. Pero respecto a prevención de riesgo, técnico, ingeniero, está la discusión un poco de las competencias del representante. Yo sé que es un tema que tú lo has tocado en otros puntos, no quiero tocarlo acá, pero voy a pensar en lo que la ley nos indica, ¿cierto? Que son los expertos profesionales y técnicos en prevención de riesgo. Deben ser profesionales hoy día que, por un lado, mi visión tiene que tener una buena base en gestión de riesgo. Porque en general, por lo menos yo cuando también lo estudié, veía que había muchos documentos, observaciones planeadas, matrices, pero no están integradas y no trabajan en conjunto. Por lo tanto, entiendo que debería tener una buena formación en gestión de riesgo. Hay distintos modelos, ISO 31000, COVID-5 en el área de, salud, de la parte tecnológica, los modelos cierto COSO, que también es una herramienta para riesgo financiero, comprender para poder dialogar con otras disciplinas, con compliance, con sostenibilidad, con área de tecnología. Entonces yo siento que eso falta. Y segundo, es que tenemos que tener una mirada también del mundo del trabajo. No digo ser especialista ahí en temas, porque se pierde un poco la especialidad en todos estos puntos, pero entender de que el trabajo tiene ciertas garantías, tiene ciertos derechos, tiene temas que van más allá, que fue construido sobre muchas veces temas de abogados. Los reglamentos probablemente participaron más otra área. Y dentro de eso hay riesgos que son mayores. Entonces esos riesgos mayores requieren abordaje distinto. Y por eso que pienso que en general, como otras disciplinas, esto es un trabajo multidisciplinario. Hoy día cuando un ingeniero constructor, un constructor civil, un arquitecto diseña una infraestructura que la Ordenanza General de Construcciones le indica, falta la componente humana. Te fijas de que hay ocupantes, que no son solamente un número, una tasa que hay que calcular, una carga de ocupación, sino que también personas que tienen ciertas características. Me gustaría, yo creo que unas cosas que quiero luchar, que proyectos aborden también eso. Y ahí puedo un poco discutir cuáles son las competencias que deberían tener estos profesionales o este equipo. Los temas hoy día de gestión de riesgos son un gran tema en general y una oportunidad para nosotros de poder abordarlo, porque toma la intención de la alta dirección. Me ha pasado mucho en este último tiempo que cuando partíamos esto era principalmente prevención de riesgo, pero ahora van gerentes de riesgo operacional, gerentes de tecnología, sostenibilidad. Hoy día tuve una reunión con una gerente corporativa, inmediatamente gerente corporativa. Yo decía, ¿y su equipo? No, aquí está mi equipo acompañado, pero yo quiero conversar estos temas. Entonces es una oportunidad porque vamos a permitir llegar hacia lo que está más arriba. Esa ventaja nos va a ayudar a poder que nuestro proyecto o nuestra iniciativa, dentro de la cartera de proyectos que le presentan hoy día al director, al número uno, o si es una MIPYME, al dueño del negocio, un poco a conquistarlo, va a primar. Eso yo creo que va a hacer. Y para nuestra disciplina es una gran oportunidad, porque nos vamos a poder abordarnos y de alguna manera decir, bueno, este tema, de aquí en adelante un especialista. Si quiero almacenar X cantidad de sustancias peligrosas, incluso algunas con incompatibilidad, en un lugar a altas temperaturas, con al lado un pastizal, tengo que tener distintas disciplinas, ¿cierto? Especialistas en sustancias peligrosas, el área. Así que yo creo que va para allá. Es una muy buena opción. La segunda, dentro de las áreas municipales,
porque hoy día el día, a fin de mes, voy a ir a una exposición, ¿cierto? Ante en la región del Maule, va a estar el delegado presidencial. Esperamos la mayor parte de los alcaldes de la comuna y encargados también operativos. ¿Te fijas que es una oportunidad? De otra manera, nuestra disciplina hubiera sido un poco difícil que podamos hablar. Ahí les voy a tocar un poquito el tema del decreto 44, de la obligación, de a poquitito tocando estos temas que esto también son ciudadanos y son los que también, son los cuales ustedes cansan la confianza para mantenerse como autoridad. Entonces, esto me ha llevado, yo creo que es una gran oportunidad de poder abordarlo. Es una especialidad, porque nunca termina, pero puede tener una formación básica. Mi temor hoy día es que no hemos avanzado lo suficiente. Todavía tenemos dentro de las mallas control de emergencia, planes de emergencia, incluso lo que tú trabajas, sustancias peligrosas, porque no se habla de sistema globalmente armonizado, no hablamos hoy día de riesgo psicosocial, sino que se ve como temas bastante aislados. Pero bueno, para eso estamos, para cambiar el mundo. Oye, Cristian, una consulta. Tú me has hablado de algunas oportunidades, quizás tangencialmente, pero ¿cuál crees tú? Si yo miro a Chile de años hacia atrás y lo comparo con el Chile de hoy, puedo decir que hemos avanzado mucho en materia legislativa. Pero ¿cuáles son las oportunidades que tú ves o por lo menos aquellas cosas que tú crees que faltan en la normativa legal vigente, precisamente para lo que tú decías, disminuir, ¿verdad?, la incerteza jurídica, disminuir, digamos, esa brecha de conocimiento que tiene la gente? Cuéntanos un poquito acerca de las oportunidades que tú ves. Mira, yo creo que lo que nos falta es conversar. Porque en general los seres humanos podemos estar en una red social con miles de seguidores o contactos que de repente interactúan, pero espacios como ese, bueno, nos falta esa interacción. Trabajamos mucho en nuestro sector, no sé, el área, por ejemplo, ministerios que trabajan más el tema de obras públicas, Ministerio de Vivienda, cuando diseñan o generan una política pública, piensan en su alcance. O sería, mi infraestructura, las carreteras tienen que tener una ocupación para generar una actividad. Lo mismo que el caso de la ciudad. Así debería ser diseñada la ciudad, planificación urbana, ordenamiento territorial. Para el caso de energía, bueno, tener una matriz energética mucho más, por un lado, confiable, pero también mucho más sostenible. Porque tenemos más oportunidades. Ni siquiera porque de repente queramos, bueno, porque tenemos un desierto, tenemos muchas actuaciones. Nos falta conversar. Los municipios deben contar con planificación de reducción de riesgo y de emergencia por variable de riesgo, por amenaza que nosotros denominamos. Pero uno dice, no conversamos. O sea, en el fondo, si yo soy una actividad productiva y quiero generar, ¿cierto? Quiero saber quiero manejar una serie de variables sobre el cual me voy a instalar. Entonces, la relación a veces que produce con los municipios no tengo la instancia para poder hacerlo más allá de solicitar una patente, ¿cierto? Pedir un permiso, direcciones municipales. Entonces faltan esas conversaciones. Yo no entiendo, me cuesta entender hoy día por qué muchas veces, desde el punto de vista sobre todo comunas que son turísticas, no se produce una conversación con los gremios sobre estos temas, de cómo nos adaptamos. Las que tienen vocación agrícola también. Oye, si yo tengo un proyecto de fomento productivo, incorporemos instrumentos como generadores, como tú dices, para poder seguir funcionando, cultivo resistente a clima, a sequía. Entonces, eso es un punto. Yo creo que la normativa en general, que nos pasa mucho en América Latina, es suficiente. Podríamos mejorar la reglamentación, porque creemos que queremos solucionar problemas operativos con leyes, pero no con reglamentos. No tiene sentido, si por eso tenemos una normativa. Ahora, la fiscalización es un punto, absolutamente falta, se requiere, pero también hoy día en general la ciudadanía también produce eso. Cuando la ciudadanía ve que hay actividades, denuncia, indica, graba, puede también afectar la reputación de una empresa que hoy día, o incluso una institución del Estado que no cumple. Mira, este funcionario municipal se pasó un rojo, ¿cierto? Ahí con el vehículo. Mira, esta empresa está echando humo en un día de contaminación atmosférica. ¿Te fijas también? Yo creo que el rol ciudadano es bastante importante. Hemos perdido un poco eso. Ahora, con las dinámicas que corresponden. Empezamos como a reunirnos en una sede vecinal. No digo que no hay que hacerlo, pero también tenemos otras instancias. O sea, la actividad hoy día telemática, estos espacios donde podemos ir conversando y vamos haciendo comunidad. Entonces yo siento que lo que se requiere para poder ir dando los pasos es poder integrar, conversar, utilizar la herramienta. Fíjate, un ejemplo nomás. Hoy día decía, bueno, ¿cómo yo hago
alcalde, yo hago que mis actividades productivas se puedan contribuir a esto. Dice, pero usted tiene una herramienta, la ley y el reglamento dice que usted puede convocar a reuniones del Comité de Gestión de Riego Sastre a las actividades del sector MIPYME, a las actividades agrícolas, forestales, distintas vocaciones productivas, y empezar a trabajar estos puntos. Y ahí, bueno, ahí sale una oportunidad también para nosotros que trabajamos en esta área de poder desarrollar talleres en la comunidad, con su lenguaje, con su herramienta. Porque muchos de esos están formalizados, no siempre tienen asistencia técnica, ¿cierto? O apoyo. Y ahí tienes una instancia súper concreta, porque la norma no sabía, ¿te fijas? O no indica. Y además, y fíjate que además son votantes, entonces qué mejor, van a permitir también que pueda tener su rentabilidad, porque todos no vamos por causa. Yo no entiendo mucho la política, por eso no estoy ahí, pero entiendo que también tienen beneficios cada uno de los puntos. Ahora, con respecto a lo mismo de las personas y la forma en cómo piensan, en cómo se influye en ellas, si nosotros nos ponemos a pensar con respecto a cuán permeable fue la ley Carín, hasta mi hijo me habla de la ley Carín. Cuán permeable fue el decreto 44, yo le pregunto a mi hijo, no tiene idea. Y con respecto a la guía de reducción del riesgo de desastre, que ya está de mayo del 2023, tampoco. ¿Qué pasa? ¿Por qué permea más una normativa o una, digamos, una cultura por sobre la otra? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que efectivamente, primero, la gestión del riesgo de desastre para la reducción, porque eso es lo que vamos a hacer, es una política de Estado. Da lo mismo el gobierno del área, esto trasciende. Esto tiene una mirada de tiempo. Siempre cuando te digo esto, 20 años más, 10 años más, ojalá que mucho menos. Entonces, muchas veces el ciclo de los gobiernos es más corto. Miradas de 4 años, bueno, lo mismo con distintas autoridades. El caso también incluso en el sector privado, te fijas, ya las actividades o las jefaturas tienen periodos súper cortos de mucha rotación. Entonces también piensa un poco el día a día, la venta, tenemos que vender como sea, funcionar, indicar, crecer, porque también tengo indicadores dentro del área. Entonces ahí tenemos un poco la prioridad, que la da la autoridad o la da el caso de las empresas. Y por otro lado, también ante tu consulta, nos falta hacer más atractivo todos estos temas. Porque yo veo, tú me dices de amenaza, lo veo todos los días en los matinales. Uh-huh. O sea, entonces hay falta que esté el gestor de riesgo, decir, mira, para esto, de hecho, los meteorólogos están cumpliendo roles de gestores de riesgo. Uh-huh. Le preguntan de repente, bueno, ¿qué hacemos frente a una u otra? Entonces dan medidas, uno dice, oye, pero también yo podría tener una medida más técnica, más orientada. Entonces, hay visibilidad, ¿te fijas? O sea, hay visibilidad. Cuando ocurren estos fenómenos, agotan mucho. Yo puedo tener 4 o 5 entrevistas a radio, cualquier cosa. Generalmente no voy a los matinales por tema de tiempo, me han invitado, pero porque en general me gusta desarrollar mucho más los temas. ¿Te fijas? No digo que no lo puedo hacerlo, pero uno de los puntos, porque siempre me dice, bueno, pero ¿por qué no lo hace? Entonces, yo creo que la visibilidad está, yo creo que la violencia, el caso del Caribe es un tema que ha estado, claramente, como te dije, hay prioridades que establece cada gobierno en su programa, no soy quien va a discutirla, la ciudadanía es la que tendrá que establecer, por supuesto, su estudio de percepción. El caso del decreto 44, siento que efectivamente faltó mucho más programas como este, porque fuimos los primeros, yo siempre lo digo a todos, que hablamos del decreto 44. Incluso a veces cuando decían, oye, pero esto no va a ocurrir, no va a indicar, pero ya también escuchaba que colegios profesionales también habían tenido acceso borrable, muy bien, lo indicaron, hicieron sus indicaciones. Entonces nos faltó hacer más atractivos estos temas, llegar al número 1, como te acabo de mencionar, no es un problema de uno u otra característica. Y tratar de ir tomando algunos temas de contingencia. Por ejemplo, ahora que hace frío, deberíamos estar haciendo campaña nosotros incluso en prevención de riesgo. No ocupes estufas que no estén autorizadas por el SEC, porque son pautas que a los medios de comunicación les interesan bastante. ¿Te fijas? Entonces hay también un tema de responsabilidad nuestra. Ahora, busquemos la manera de poder buscar o tener relaciones con algunos influencers que a lo mejor tienen la capacidad de llegar y los mensajes hoy día 30 segundos, incluso yo mucho, 15 segundos no te gusta, lo cambia, sí. En base a eso. Entonces yo creo que tenemos que más allá que establezca uno u otra área, nos falta también a nosotros ir generando aplicaciones del día a día, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en una campaña ahora cuando ocurre, estoy ocupando las herramientas y generando infogramas, ahí con imágenes,
Muy buenas, ¿no? Y que de repente son simples, es hacer un prompt, ¿cierto? Un mensaje que uno hace en una aplicación. Exacto. Ya aprendí un poquito a dominarla, ¿cierto? Para que aparezca, quiero que sea yo, para que no tener los derechos de propiedad y que hayan problemas, pero puede ser cualquiera. Y les gustan. A los chicos hoy día les encanta eso. Ante tu pregunta del colegio, tenemos instancias, hoy día le cargamos mucho el tema a los profesores y roles, responsabilidades, pero ¿sabías tú que, por ejemplo, el 22 de mayo era el día de la conmemoración histórica de los desastres en Chile? O sea, alrededor de las 3:30 de la tarde deberíamos hecho un minuto de silencio en todas las escuelas para haber conmemorado, creado por ley. Entonces, cuando tú me preguntas el tema de la ley, creado por ley hay que hacerlo. La ley a veces que no se fiscaliza, dice que no se cumple. Pero tenemos pequeñas efemérides que nos van ayudando un poco y generando. Las altas temperaturas igual, son temas que toman la agenda y cada uno de los puntos. Ahora, se ocurre una situación, ahí tenemos la instancia para poder decir, bueno, vuelva a ser preventivo, estas cosas no pueden haber ocurrido. Tenemos que trabajar absolutamente en esto, en lo que tú hablabas de los sistemas de gestión, tiene que ser interesante, atractivo, puede tener por supuesto la componente técnica, pero si esa persona trabajadora no siente que es suyo, o no lleva ese caso a su hogar, va a ser difícil que lo aborde, más allá que tengamos, aunque lo incorporemos en todos los reglamentos, en todas las actuaciones. Y eso nos falta conectarnos con los síntomas, tal vez yo te hubiera dicho años atrás, en los años 80 haríamos hecho rock, ¿cierto? Sobre estos temas. No sé, pues en los años, cuando partieron una página web, o ¿cómo se llama? Un blog, ¿cierto? Que generaba imágenes, entonces estas instancias nos permiten, y además nos permiten democratizar estos temas. Exacto. ¿Te fijas? Y aunque tú no lo creas, mucha gente lo sigue, así que diría que eso, que tenemos que un poco hacernos la pregunta y por lo menos ahora cuando hablamos de cambio climático todos los chicos escuchan. Entonces, relacionemos los riesgos de desastre. No solamente el único fenómeno, o puede indicar, tenemos un punto. Si hablamos de seguridad, tema que conecta, pero desde el miedo. Claro. Entonces yo siento que los seres humanos tendemos a generar bloqueo desde el punto de vista emocional, cognitivo, ¿cierto? Ante eso. Así que tenemos que hacer los temas más atractivos, interesantes, sumarnos campañas. Me gusta, por ejemplo, lo que tú haces con los reels súper cortitos, ahí roles del representante, roles del delegado, súper, yo creo que es el camino. Yo creo que tú también lo has visualizado en el incremento del número de visualización, entonces tenemos que conectarnos. De repente cuando me pasa con los colegas, un cambio normativo, publicaciones, tengo 10.000 visualizaciones, entonces no es que, y en realidad no ocupo fuentes preferenciales. Espero que se publique porque tengo que respetar algunos de los puntos. Me retaron atrás por publicar algo sin haber estado todavía publicado, un FUF por ahí, pero porque faltaba ahí la indicación, pero ya se comunicaba la autoridad sanitaria. Es el ímpetu, señor. Es el ímpetu, pero te fijas que ahí vamos siendo interesantes. Tenemos que ir aprendiendo y esa es la manera, porque las generaciones que vienen tenemos la oportunidad, pues hoy día podemos desarrollar actividades con la escuela, actividades del área que nos van a permitir generando y van a entender que el encargado de prevención no solamente el que ocupa casco o elementos de protección personal, sino una persona que articula o en el fondo puede apoyar una responsabilidad que es tuya, puede también apoyar o poder opinar cuando se instala una nueva máquina, una nueva tecnología para poder pensar que hay personas. Esas personas son las que van a utilizar estos equipos de tecnología. Estimado Cristian, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos des por lo menos una idea final para cerrar este capítulo 16. ¿Qué te gustaría comentarle a nuestra comunidad que son a la fecha 3.000 expertos en prevención de riesgo? Oye, tienes una comunidad muy interesante. No, yo lo que les diría, estimados colegas, porque soy ingeniero en prevención, así que dentro de la área tengo mi número de registro, todas las actividades, así que lo viví o lo he hecho. He podido conversar con personas súper influyentes, creo que absolutamente lo podemos hacer. No es fácil. Mesas en las cuales les ha pasado a ustedes que de repente no lo escuchan, no se desanimen. Aquí tenemos que construir resiliencia y tenemos que tener la capacidad de poder pensar, no digo automaltratarse, no cualquier cosa, pero saber ser constante. Si yo quiero generar un cambio en un sistema, en mi especialidad, en el área, tengo que ser constante, porque se demoran meses, tiempo. Yo le estoy contando 25 años de experiencia un poco en esto y estoy recién, decía mi señora, viendo un poco los frutos de esta función. Yo creo que principalmente tenemos que tener ese ímpetu que nos caracteriza como chilenos.
y con latinoamericanos, ahora que somos un continente, ¿cierto?, que ha vivido periodos de todo punto de vista, así que podemos hacerlo ante el público que te ve también de otros países. Yo creo que ese es el primer camino. Segundo, el camino que tenemos que hacer, tenemos que trabajar también aquellos aspectos de comunicación con las personas, efectiva, emocional, desde cosas simples. Te pasa a ti cuando vas a hacer una actividad laboral, tal vez esa persona que va a escuchar una exposición o un tema de informar sobre algunos riesgos laborales, a lo mejor no durmió la noche anterior, o a lo mejor su hijo está enfermo, o a lo mejor tiene una propia preocupación porque tiene que pagar algunas cuentas, algo. Entonces tiene otro mundo que poder hacer. Yo creo que es importante darse espacios también para hacerlo, que en el fondo uno dice, sabemos que tenemos que hacer mucho documental. Yo creo que es un punto fundamental. Y creer, o sea, entender el lenguaje también que hablan los directivos. Yo creo que no lo he visto tanto dentro de la formación, ahí le doy la oferta a las OT o cualquier institución que haga, empezar a hablar un poco más de gestión estratégica, de enfoque de proyectos, metodologías ágiles, de cosas que uno ve dentro de la iniciativa, porque nuestra iniciativa tiene que convivir con otras que a lo mejor pueden ser mucho más rentables, mostrar indicadores, ser creíble, y por otro lado también entender de que vamos a tener algunos pequeños ripios en el camino, pero hay que tener un propósito. Los seres humanos tenemos que ir avanzando, y si de repente sientes que donde estás trabajando no te sientes pleno, yo te recomendaría, yo sé por temas económicos, pero prepara tu salida y independízate a hacer otra acción. Y por eso yo no soy empleado, me costaría mucho hacerlo, he trabajado en muchas instituciones, porque me cuesta entender un poco eso. Yo admiro cumplir un horario, cada una de las cosas, pero cada día tiene su preocupación. Hay oportunidades, si sientes que de repente eres innovador, haces alguna actividad, independízate. Hay un valle de la muerte que va a tener que pasar para poder avanzar y poder emprender, pero hay oportunidades dentro del área. Si vamos a pensar de manera clásica que la empresa o instituciones van a hacer porque la ley lo dice, hay cuántas leyes que hoy día no se cumplen, y aunque la ley lo dijera, no va a tener tu valoración, tanto económica como de lo que uno dice, los valores no económicos o emocionales del trabajo, no los vas a tener. Así que yo te recomendaría, ojalá que aquí nazcan más gestores de riesgo, más podcaster, más webinar, más reel que vayan publicando siempre con fuentes oficiales, y vamos incrementando esto. Hemos avanzado absolutamente como área, pero me veo desde aquí a los próximos años ya conviviendo con la inteligencia artificial, ya veo que vamos a tener mucho más conocimiento. Va a haber conocimiento, pero cómo lo transmito va a ser bastante interesante. Yo creo que tenemos que estar pensando hacia dónde se mueve el mundo y como tú dices, capacítate, actualízate. Actualizarse es el profesionalismo, así que un poco se le diría. Estimado Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Cristian. Y bueno, ya lo saben, estimados coleguitas, este fue el capítulo número 16 de tu podcast Con Toda Seguridad, porque tú sabes que aquí hablamos de seguridad, pero en serio. Si te gustó el capítulo, dale like, comparte para que podamos llegar a mayor cantidad de personas, y coméntalo en tus redes sociales cuáles son tus preguntas, consultas o tus comentarios respecto de este capítulo en particular. Desde acá me despido y les agradezco la linda sintonía que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, estimado Cristian.